Interrupción. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Luz Salgado. Un saludo a la primera ministra Ana Jara, a los señores ministros. Y decir lo siguiente a través de la presidencia, dirigirme al ministro Urresti. Lo he escuchado y veo en las cifras que se han dado que prácticamente se está implementando que acá en el Perú vamos a volver a formar policías en 6 meses. En 6 meses vamos a formar a un policía para restituir el principio de autoridad, a dejar de profesionalizar a nuestra Policía Nacional y enfrentar a la delincuencia, tal vez en una forma improvisada o mal entrenada o mal preparada. Así vamos a actuar justamente en un momento crucial de preocupación máxima de la seguridad ciudadana en el país. Entonces, a través de la presidencia, señor ministro Urresti, estoy en total desacuerdo con esto. O sea, hoy que tenemos 27 escuelas distribuidas a nivel nacional. ¿Le da una segunda interrupción? Congresista Tubino. Que tenemos 27 escuelas a nivel nacional para formar suboficiales y que los instructores son improvisados cuando deberían ser debidamente formados y enviados a esas 27 escuelas, que tenemos una crisis en las escuelas. ¿Cómo podemos adelantar la graduación del personal? Eso realmente es un motivo de profunda preocupación y que debe ser corregido y no implementado, porque las cifras que se han dado acá es que sí, se va a estar graduando policías cada 6 meses y eso no se concibe hoy en un mundo donde necesitamos profesionalizar para mejorar el material que le damos al personal para desempeñarse con alta tecnología y no con un escudo y un palo. Así no. Profesionalización con tecnología y buen equipamiento, señor ministro Urresti, a través de la presidencia. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero hablar, señora presidenta, sobre el principal problema de seguridad que tiene el Perú. Y el principal problema que tenemos en el país en los temas de seguridad es la problemática del narcotráfico y del narcoterrorismo. Y en esta problemática del narcotráfico hemos escuchado atentamente a la señora primera ministra y en su discurso nos ha hablado de erradicación, sustitución de cultivos, en fin, pero ni una palabra de interdicción. Y esa palabra, interdicción, es justamente la que engloba la crisis que estamos hoy en el Perú en la lucha contra el narcotráfico, porque es una crisis. Y es una crisis, y lo dicen los números. ¿Qué dicen los números? De la droga que produce, por ejemplo, Colombia, el 42% es decomisada, es decir, hay interdicción. ¿Participan las Fuerzas Armadas? Sí participan. En el caso peruano, ¿cuál es el porcentaje de interdicción sobre la droga que se decomisa? ¿Cuál es ese porcentaje? Únicamente 8%. Y de insumos químicos, 3%. ¿Eso es una crisis? Por supuesto que es una crisis. Y una crisis que hoy está en los ojos de todos los peruanos. Porque sí nos preocupa que aeronaves ingresen en el cielo peruano y que no pase nada. Al final, lo han visto últimamente, el último domingo de un programa televisivo, se ha visto todo eso. Y no solamente eso, el Departamento de Estado de Estados Unidos, acá tengo el informe, publicado en el mes de marzo, dice claramente que el año pasado han salido, y voy a hablar en kilos, 180.000 kilos por aire en el Perú, en avionetas que llevan 300, 400 kilos. Es decir, ¿cuántos vuelos han salido irregulares del Perú? Cerca de 600 vuelos, según este cálculo. Y entonces, ¿es una crisis? Por supuesto, y no solamente una crisis, estamos violando esto, que es la Constitución Política del Perú. Y la Constitución dice claramente, en el artículo 165, las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Tiene como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía
y la integridad territorial de la República. ¿Y qué dice la Ley Orgánica de la Fuerza Aérea? Dice claramente, ejercer el control, en el artículo 4, ejercer el control, la vigilancia y la defensa del espacio aéreo del país, en concordancia con la normatividad vigente. Entonces, ¿estamos cumpliendo con nuestros deberes constitucionales? No lo estamos cumpliendo. ¿Y qué obstáculos encontramos en el camino? Pueden haber compromisos internacionales, de acuerdo, pero los compromisos internacionales que podemos tener por notas que se puedan haber intercambiado con algún país, pueden ser anulados. Y acá tengo una de esas notas, y dice claramente que puede terminarse estos acuerdos relacionados con la interdicción aérea si se comunica con 6 meses de anticipación. Entonces, y por otro lado, tenemos también un proyecto de ley que he presentado. ¿Y por qué he presentado un proyecto de ley a pesar de que el decreto legislativo 824 dice claramente que la Fuerza Aérea puede hacer interdicción aérea? Lo he presentado porque el Tribunal Constitucional dice claramente que todo uso de las Fuerzas Armadas debe estar establecido por ley y no en un reglamento interno como son los procedimientos que tiene la Fuerza Aérea hoy internamente para una interdicción aérea. Entonces, eso debe discutirse acá, en el Congreso. Acá todas las bancadas, todos los congresistas tenemos que hablar de esos temas que afligen a la seguridad nacional. Y entonces, ¿por qué no ponemos a debate este proyecto de ley que tiene ya más de 7 meses y está esperando el sueño de los justos? Entonces, tenemos temas serios que ver, temas importantes que trabajar y no debemos esperar que se adquiera el material necesario para poder hacer una buena interdicción aérea y no hayamos discutido políticamente este tema. Por otro lado, señora Presidenta, tenemos el tema relacionado a los retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Tiempo adicional. Siempre lo voy a repetir, porque el decreto legislativo 1133, que salió en diciembre del año 2012, se equivocó, generó un problema. ¿Qué problema generó? Generó un problema que no existe en otros países del mundo, revísenlo. Cuando un oficial pasa el retiro, siempre se respeta sus años de servicio y su grado. Sin embargo, ese decreto comete el error de que todo el que sale al retiro a partir de la emisión de ese decreto termina ganando más que los anteriores. Entonces, un coronel hoy día que pasa al retiro gana más que un general que puso el pecho en la época del terrorismo en el país. ¿Ese es el agradecimiento que le damos? Entonces, son temas muy importantes que no hay que dejarlos de lado. Y si alguien se equivocó, pues se corrige, pues. Y entonces, son temas que hay que verlos. Por otro lado, con respecto a la región Ucayali, muy rápidamente. Tiempo adicional. Sí, muchas gracias. Tenemos el tema de la provincia de Purús. La provincia de Purús, a la cual fue el presidente de la República el día 23 de diciembre del año 2011, y estuve presente, y él dijo, mi gobierno va a ver este tema. ¿Ha visto su gobierno el tema de Purús? No, señores. Me he cansado de tocar todas las puertas habidas y a ver por ese tema. Y sigue esa población en aislamiento. Hoy muere gente por apendicitis ahí. Por eso, primera ministra, he hecho un documento para que este tema se vea en forma multisectorial. Es un tema muy importante tener abandonada a una provincia más grande que la región Tacna. A mí me parece muy bien que si alguien toca o hace un rasguño a la región Tacna, todos los peruanos saltamos. ¿Y por qué no? Por la provincia de Purús, que es más grande que la región Tacna y que merece nuestra atención. Concluye, congresista. El puerto de Pucallpa. El puerto de Pucallpa, si estamos hablando de inclusión social, ¿por qué si ya terminamos todos los estudios? ¿Por qué no decidimos de una vez? Igual que el puerto de Yurimaguas, señor ministro de Transporte a través de la presidencia. Esto hay que verlo y tomar decisiones.
de una vez. Y entonces, yo la verdad que tengo estos temas de preocupación, voy a tocarle las puertas a los ministros porque hay que ver estos temas que se refieren a inclusión social y sobre todo a temas humanos, sentimentales, donde la vida humana debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Muchas gracias.